anterior píldora de conocimiento hemos construido el equilibrio conjunto y ya os anticipé que lo que íbamos a hacer en esta siguiente será analizar la eficacia de las distintas políticas económicas. Vamos a comenzar con la política monetaria, en un contexto de tipos de cambio fijos. Y vamos a ver si la eficacia de la política monetaria depende del grado de movilidad de capital que haya en la economía. Quiero recordaros que en el contexto de economía cerrada, cuando teníamos la situación de economía cerrada, a grandes rasgos, los efectos de una política monetaria expansiva suponía pasar de una situación inicial de un punto sub 0 a una situación final como un punto E1. Eso es la consecuencia de una política monetaria expansiva. Bien, este ajuste no lo voy a explicar ahora, porque lógicamente se me alargaría demasiado la explicación, sabiendo que la tenéis en una píldora anterior. Por tanto, yo esto lo voy a dar ya como explicado. Y a partir de ese impacto, lo que sí que me voy a detener es en ver cuáles son las repercusiones desde el punto de vista del sector exterior para ver cómo la economía se vuelve a ajustar, ¿vale? Por tanto, que sepáis que esta primera fase, lo que es el efecto impacto de la política monetaria, la doy ya, digamos, por explicada y os remito a una de las píldoras anteriores analizadas. Dicho esto, partimos de una situación inicial que es un escenario de nula movilidad de capital. Recordad que hemos visto también que cuando la movilidad de capital es nula, el equilibrio externo viene determinado solamente por el equilibrio de la balanza comercial, porque no hay movimientos de capital. En este caso, la situación inicial sería esta. ¿Vale? Este sería el equilibrio inicial. El punto de partida sería, por tanto, el punto sub 0. Considero que hay una política monetaria expansiva y esto me lleva al punto E1. Insisto que este desplazamiento desde el punto sub 0 al punto E1 tiene una explicación económica que, lógicamente, me permitís que me remita a una píldora anterior. Llegamos al punto E1. ¿Qué sucede en el punto E1? En el punto E1 tenemos equilibrio interno, es decir, aquí hay equilibrio en el mercado de bienes, porque estamos sobre la IS, y tenemos equilibrio en los mercados de activos, porque estamos sobre la LM. Es decir, insisto, tenemos equilibrio interno. Pero, ¿qué sucede desde el punto de vista del equilibrio externo? Desde el punto de vista del equilibrio externo, lo que ha sucedido es que ha aumentado la renta. Y si aumenta la renta, vosotros ya sabéis que aumentan las importaciones. Y si aumentan las importaciones, tenemos una situación de déficit comercial. Y como es lo único relevante en un contexto en el que no hay movilidad de capital, tenemos una situación de déficit exterior. Déficit exterior. ¿Qué sucede cuando hay déficit? Cuando hay déficit, esto se corresponde con un incremento de demanda de dólares, un incremento de demanda de moneda extranjera. Es decir, una situación de exceso de demanda de dólares en el mercado de cambios. Ahora entra en juego qué tipo de mercado cambiario tenemos. Como estamos en un contexto de tipos de cambio fijos, aquí se producen tensiones a que el euro se deprecie. Es decir, tensiones a que se incremente el tipo de cambio. Pero eso no puede suceder porque hay tipos de cambio fijos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central? El Banco Central, en este caso el Banco Central Europeo, interviene para evitar esas tensiones. ¿Y cómo interviene? Pues si hay un exceso de demanda de moneda extranjera, interviene inyectando dólares en los mercados, aumenta la oferta de dólares. Si aumenta la oferta de dólares, se producen dos efectos. Uno, se produce el equilibrio en los mercados de divisas, desaparecen las tensiones, pero dos, el Banco Central, cuando ofrece moneda extranjera, lo que hace es desprenderse de reservas, pierde reservas. Y si pierde reservas exteriores, esto ya sabéis que esto implica que cae la base monetaria y que se reduce la oferta. Cae la oferta monetaria. Y al caer la oferta monetaria se produce un tránsito desde el punto E1 en el que nos encontramos hacia la situación inicial. Desde el punto E1
hasta un punto final, E sub f, que coincide con el inicial. Volvemos a una situación en la que este punto, que es el final, coincide con el inicial. ¿Por qué? Porque esta expansión monetaria inicial buscada por el Banco Central se ha visto compensada con una pérdida de reservas que ha hecho que caiga la oferta monetaria en la misma cuantía. De tal forma que al final, el punto de equilibrio final coincide con el inicial. La consecuencia, en un contexto de nula movilidad de capital y tipos de cambio fijos, la eficacia de la política monetaria es cero. No ha conseguido ningún efecto. La renta vuelve a su situación inicial, el tipo de interés sigue siendo el inicial y la economía se encuentra donde estaba. Eso en el contexto de nula movilidad de capital. ¿Qué sucedería si hubiera baja movilidad de capital? Segundo escenario, que hubiera baja movilidad de capital. Bueno, en este caso, la situación inicial sería esta. Punto sub 0, tipo de interés, renta, R, I. Se produce la expansión monetaria. Llegamos al punto sub 1, igual que antes. Llegamos al punto sub 1, llegamos a una situación de equilibrio interno, igual que antes. Desde el punto de vista exterior, ha aumentado la renta, ha caído el tipo de interés, Si cae el tipo de interés, salen capitales y tenemos déficit de capitales, con lo que tenemos déficit en ambas balanzas y el proceso es el mismo. Al haber déficit exterior, porque hay déficit comercial y déficit de los movimientos de capital, se repite lo mismo. Hay un aumento de la demanda de moneda extranjera, exceso de demanda, se repite exactamente el mismo proceso de tal suerte que la LM vuelve hasta su situación inicial. Y al final llegamos a un punto final, E sub 0, E sub f, que coincide con el punto inicial, E sub 0. Por tanto, bajo baja movilidad de capital, de nuevo la eficacia de la política monetaria es cero. ¿Y qué sucede si en lugar de haber baja movilidad de capital hubiese alta movilidad de capital? Si hubiese alta movilidad de capital, recuerda que en este caso, este sería el LM, este el equilibrio externo, esta la IS, este es el punto inicial de sub 0, tipo de interés sub 0, renta sub 0. Se produce una expansión monetaria, llegamos al punto E sub 1, tipo de interés sub 1, renta sub 1, y se produce, igual que antes, punto E sub 1, equilibrio interno, exactamente igual, se cumple. Desde el punto de vista exterior ha aumentado la renta, déficit comercial porque aumentan las importaciones, ha caído el tipo de interés, salen capitales, déficit de los movimientos de capital, y todo el proceso sigue siendo el mismo, de tal suerte que la LM sub 1 que hemos obtenido antes vuelve a la situación inicial, exactamente la misma, con lo que el punto de equilibrio final de la economía coincide con el inicial. La eficacia es cero. Y por último, eso sería el escenario 3, ¿no? Vale, y por último, ¿qué sucede bajo perfecta movilidad de capital? Perfecta. Que sería el cuarto caso. Pues bajo perfecta movilidad de capital, ya sabéis que bajo perfecta movilidad de capital el equilibrio externo viene dado por igualdad entre el tipo de interés nacional y el tipo de interés extranjero. Esa es la clave del equilibrio externo. Ya lo sabéis. Tendríamos esta situación.
se produciría, igual que antes, partiendo del punto de sub 0, una expansión monetaria, llegaremos al punto de sub 1, R sub 1, renta sub 1. Desde el punto de vista del equilibrio interno, el punto de sub 1 representa equilibrio mercado de bienes y equilibrio mercado de activos. Estamos en el equilibrio interno. Desde el punto de vista exterior, ahora lo relevante no es lo que sucede con la balanza comercial, porque lo único relevante es lo que sucede con el tipo de interés nacional y el extranjero. Como ha caído el tipo de interés, y ahora el tipo de interés es menor que el tipo de interés extranjero, el tipo de interés nacional es menor que el extranjero, salen capitales, al salir capitales tenemos déficit de los movimientos de capital y se vuelve a producir todo el proceso de tal suerte que el LM vuelve a su situación inicial. El punto de equilibrio final coincide con el inicial y al final el resultado es que de nuevo la eficacia de la política monetaria vuelve a ser cero, vuelve a ser nula. Por tanto, primera conclusión básica, que con independencia del grado de movilidad de capital que tenga la economía, una política monetaria bajo tipos de cambio fijos no tiene eficacia. Primera conclusión.